Un saludo a todos los participantes del 12º Congreso Internacional sobre Estudios Nutricionales y Alimentación. Este estudio se denomina determinación de baremos mediante redes neuronales artificiales no supervisadas de los factores latentes del Cuestionario Integral de Prácticas de Alimentación, CFPQ, en padres de familias nucleares con doble ingreso parental e hijos adolescentes en Chile. Financiado por el proyecto Fondesit Regular 11-90-017, denominado Interrelaciones, Trabajo, Familia, Alimentación y Satisfacción Vital en Familias Nucleares con dos ingresos parentales e hijos adolescentes en 3 regiones de Chile, un estudio transversal y longitudinal. Como introducción, me gustaría comentarles que a pesar de que la investigación científica realizada en las últimas décadas ha demostrado la relación existente entre el estado de salud, el bienestar de las personas y sus hábitos de alimentación, aún se registran altos índices de obesidad y cada vez crecientes, según Parra et al. En 2020 y Rodríguez y Ramírez en 2017. La prevalencia de obesidad se ha triplicado en el mundo desde 1975 en todos los estratos etarios, según la Organización Mundial de la Salud en 2020. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en 2017, menciona que el 74% de la población adulta en Chile presenta sobrepeso u obesidad, con la evidente pérdida de la calidad de vida y consecuencias psicosociales, generando un impacto en salud pública, en las economías nacionales y el capital humano, reduciendo la productividad y la esperanza de vida. Debido a lo anterior, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura establecen desde el 2015 como uno de los objetivos del milenio lograr una alimentación sana para la población mundial, según Castillón et al. 2015. Entre las enfermedades asociadas a la obesidad se encuentran, por mencionar algunas, las enfermedades psicosociales, tales como la depresión o trastornos alimentarios, neurológicas como hipertensión intracraneal, pulmonares como apnea del sueño y asma, cardiovasculares como coagulopatía o disfunción endotelial, gastrointestinales como colelitiasis, renales como glomerulonefritis, endocrinas como diabetes tipo 2 o síndrome de ovario poliquístico, musculoesqueléticas como fracturas o epifisiólisis. En Chile, en un estudio realizado por el Ministerio de Salud en 2020, reporta que una persona muere por hora eh, debido a factores asociados a la obesidad. Para esto es necesario estudiar las prácticas de alimentación, pero primero es necesario entender qué son las prácticas parentales de alimentación. Según Rodríguez y Ramírez en 2017, estas consisten en un conjunto de estrategias conductuales para mantener, controlar o modificar hábitos de alimentación que aplican los padres sobre sus hijos. Existen muchos instrumentos para medir las prácticas parentales de alimentación, siendo el más utilizado en el mundo el Cuestionario Integral de Prácticas Parentales de Prácticas Parentales de Alimentación, CFPQ, diseñado por Mucher, Heisemann y Holub en 2007, originalmente diseñado para medir prácticas parentales de alimentación en niños. Posteriormente, surgen nuevas adaptaciones a este instrumento, como la realizada por Melby et al. En 2011, que nos permitió aplicarlo en padres adolescentes. Como relevancia de este estudio, se puede mencionar que debido a la alta y creciente prevalencia de obesidad en el mundo y su asociación con variadas enfermedades, se considera necesario el estudio de las prácticas parentales de alimentación. Es por esto que en la actualidad ha aumentado el uso de diferentes instrumentos para medir el comportamiento alimentario de los padres, lo que puede influir positiva o negativamente en la alimentación de los hijos. Con la finalidad de evaluar las prácticas parentales de alimentación de los padres a través del instrumento CFPQ, los padres son categorizados en 3 niveles, con un alto compromiso eh, en las prácticas parentales de alimentación saludable, medio o bajo compromiso, con proporciones de 33,3% respectivamente. Las estimaciones de baremos o puntos de corte a través de la estimación de percentiles no es válido cuando los datos analizados no presentan distribución normal. Frente a esta situación, es posible utilizar enfoques no paramétricos que maximicen las diferencias entre estas categorías a través del método de redes neuronales artificiales no supervisadas de mapas autoorganizativos de Cojonen, o SOM, que permitan determinar baremos de gran utilidad y fácil aplicación en diferentes contextos. Como hipótesis de este estudio,
Se planteó que mediante SOM es posible determinar baremos o puntos de corte que permiten categorizar a los entrevistados a partir de las sumas de las puntuaciones de la escala tipo Likert registradas a través de los ítems del cuestionario CFPQ. Las categorías obtenidas a través de SOM permiten obtener rangos de las puntuaciones de la escala tipo Likert de los factores latentes diferentes para cada categoría obtenida. Los baremos obtenidos a través de SOM presentan un alto grado de separación entre las categorías de los grupos resultantes. Como métodos, la muestra fue seleccionada por intención a través de un muestreo proporcional según la distribución comunal de familias en la ciudad de Temuco, Chile. Los criterios de inclusión que se utilizaron fueron familias nucleares con doble ingreso parental, que tengan hijos adolescentes, logrando un tamaño de muestra de 946 participantes, en igual proporción de madres y padres. A esto se les solicitó un consentimiento informado, se aplicó el cuestionario por separado a madres y padres, y este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de la Frontera de Chile. El protocolo de estudio 007-2019. El diseño de investigación corresponde a un diseño transversal, no experimental, descriptivo o correlacional. Entre los factores latentes del instrumento CFPQ, analizamos el monitoreo, que cuenta de 4 ítems, que evalúa generalmente cuando un padre realiza un seguimiento de los alimentos no saludables que consume su hijo. El factor control, compuesto por 5 ítems, que evalúa cuánto le permiten los padres a sus hijos tomar decisiones sobre qué y cuándo comer. El factor restricción para el control de peso, que cuenta de 8 ítems, evalúa cuando un padre restringe o controla la alimentación de sus hijos. Y el factor modelamiento, que tiene 4 ítems, evalúa que los padres demuestren efectivamente una alimentación saludable para sus hijos. Los factores monitoreo y control fueron respondidos en una escala tipo Likert de 5 puntos desde 1 nunca hasta 5 siempre, y los factores restricción para el control de peso y modelamiento en la misma escala tipo Likert de 5 puntos, en que 1 es completamente en desacuerdo hasta 5 completamente de acuerdo. Entre algunos de los ítems que componen el factor monitoreo, destacan con qué frecuencia revisa la cantidad de alimentos altos en grasa que comen sus hijos. En el factor control, uno de los ítems le permite a su hijo comer snack cuando lo desee. En el factor restricción para el control de peso, restringe la comida que podría hacer engordar a sus hijos. Y en el factor modelamiento, ¿cómo alimentos saludables para dar ejemplo de una alimentación saludable a mis hijos? Bueno, el análisis de la muestra, en la parte descriptiva, se utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS versión 23. Para la construcción de baremos, se aplicó el método de redes neuronales artificiales no supervisadas de mapa autoorganizado SOM o red neuronal de Cojonem, método eficaz para análisis multidimensionales de datos. Se utilizó el software JMP versión 14 para realizar este análisis. El análisis SOM corresponde a un método no paramétrico que no necesita el cumplimiento de la normalidad en la distribución de las variables, en comparación con el método tradicional de baremación a través de percentiles. Los baremos o puntos de corte fueron establecidos para cada factor latente, fijando 3 grupos que maximizan la diferencia entre las categorías. Como resultados, los resultados se presentan organizados en una primera descripción de las características de la muestra. En esta tabla podemos enfatizar que los padres entrevistados corresponden a familias relativamente jóvenes, con una media de edad cercana a los 40 años, correspondientes principalmente a un nivel socioeconómico medio, en que el padre es el principal proveedor de la familia en un 76,7%. Las familias son relativamente pequeñas, con una media de 2 hijos. Estos se presentan en porcentaje similar en relación al género, con una media de edad de 12,5 años. En la figura 1, las variables analizadas corresponden a la suma de las puntuaciones por separado de los ítems de los factores latentes: factor monitoreo, control, restricción para el control de peso y modelamiento. En el histograma y en la función
densidad no paramétrica kernel, representada con la línea roja, se enfatiza el no cumplimiento de la normalidad. Con la línea verde podemos evidenciar el grado de asimetría y kurtosis para los 4 factores del CFPQ. Lo anterior confirma la necesidad de un enfoque no paramétrico para la estimación de baremos, como las redes neuronales no supervisadas de mapas autoorganizativos de cojones, o SOM. En la figura 2, siguiendo el análisis tradicional para categorizar a los sujetos estudiados a través de las sumas de las puntuaciones de los factores en rango de niveles alto, medio y bajo, se determinaron los baremos o puntos de corte establecidos para cada factor: monitoreo, control, restricción para el control de peso y modelamiento, fijando 3 grupos que maximizan la diferencia entre los diferentes niveles de baremos. En cada uno de los factores, las 3 categorizaciones. El diagrama biplot tridimensional muestra que los baremos resultantes de la aplicación del método SOM permiten construir categorías diferentes en los 4 factores analizados. En la tabla 2, en el factor monitoreo, las 3 categorizaciones, alto, medio y bajo, si nos fijamos en la categorización alta, se evidencia que el 30,76% de los padres se categorizan por un alto grado al momento de realizar una evaluación de los alimentos no saludables que consumen sus hijos. En el factor control, solo el 16,81% de los padres se categorizan por ejercer un alto grado de control sobre cuánto le permiten a sus hijos tomar decisiones sobre qué y cuándo comer. En el factor restricción para el control de peso, el 32,98% de los padres se categorizan por restringir la alimentación de sus hijos. En el factor modelamiento o modelado, el 35,31% de los padres se categorizan por un alto grado de demostración activa de alimentación saludable para sus hijos. Como conclusiones, podemos decir que la suma de las puntuaciones de los ítems de los factores latentes no presentaron distribución normal, lo que no permite establecer baremación por medio de estimación de percentiles. A través del uso de SOM se estimaron baremos que determinan categorías diferentes, los 4 factores analizados de los participantes de la muestra, con una optimización de la separación de los grupos formados. Los baremos obtenidos a través de SOM confirman que esta técnica entrega resultados aplicables en el contexto de puntuaciones de factores latentes que no presentan distribución normal en el análisis de la evaluación del comportamiento. Como agradecimiento, los resultados de esta investigación pertenecen al proyecto Interrelaciones, Trabajo, Familia, Alimentación y Satisfacción Vital en Familias Nucleares con 2 ingresos parentales e hijos adolescentes en 3 regiones de Chile, un estudio transversal y longitudinal de la Universidad de la Frontera. Bibliografía, y agradezco mucho su atención. Espero que tengan un excelente congreso.